Nuevamente hemos leído la historia de Job, hombre rico con una familia numerosa y feliz, pero sobre todo hombre religioso. Su fortuna se tuerce y empieza a perder bienes materiales, casas, cosechas, ganados, familiares, hijos y sus familias, e incluso la salud, el cuerpo entero cubierto de llagas malignas. Pero lo más doloroso es la incomprensión y el desprecio de sus allegados. 3 amigos que lo visitan para compartir su pena y consolarlo, primero lo acompañan en silencio, pero acaban criticándolo con dureza, e insinúan que algún pecado grave de Job es la causa de su desgracia, aunque la conciencia de Job no lo acusa. Incluso su mujer le dice: «¿Todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete». Pero Job responde con prudencia y sentido sobrenatural: «Hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?». Comentando este pasaje, San Gregorio Magno nos anima a recordar los dones de Dios cuando llega la tribulación. Si acude enseguida a nuestra mente el recuerdo reconfortante de los dones divinos, no nos dejaremos doblegar por el dolor. Por eso dice la Escritura: en el día dichoso no te olvides de la desgracia, en el día desgraciado no te olvides de la dicha. Así lo explica el santo: aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad cae en la arrogancia por su actual satisfacción, y el que en el tiempo de la calamidad no se consuela con el recuerdo de los favores recibidos, es llevado a la más completa desesperación por su estado mental. Pues no solo la desgracia, también el éxito puede alejarnos de Dios. Por eso reza Proverbios: «No me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo: ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios». Y continúa San Gregorio: «El recuerdo de los favores templará el sufrimiento de la calamidad, y el temor de la calamidad moderará la alegría de los favores. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?». Lo importante es que en los momentos buenos, igual que en los malos, mi corazón permanezca junto a Dios, y que en la tribulación repita la oración de Jesús en Getsemaní: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Sabiendo que la tribulación de Cristo fue incomparablemente mayor. Es el descanso en Dios que nos aconseja Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.